Muy buenas tardes a todos. Sean cordialmente bienvenidos a este ciclo de seminarios del Grupo de Seguridad de la Información. El día de hoy vamos a tener un tema bien importante: gobernanza de la inteligencia artificial en México. Para ello tenemos como ponente al doctor Ernesto Ibarra Sánchez, quien es presidente de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital y también es fundador de la Alianza México Ciberseguro, de la cual pues creo que nos va a platicar también seguramente un poco. Pues voy a dejar ahora en manos de quienes van a moderar este seminario. Estoy hablando de la doctora Julia Bernuy, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y quien nos estará también apoyando con la moderación, sobre todo en la parte de preguntas, el maestro Gabriel Aguilar de la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues enhorabuena y disfrutemos, por favor. Gracias, José Luis. Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a este webinar, que es la tercera sesión de la quinta temporada del 2024. Le damos la más cordial bienvenida al Grupo de Seguridad de la NUYESI. Recuerden que estos seminarios está pensando en ustedes, en la comunidad académica de las instituciones de educación superior y en la sociedad en general, y abordamos temas sobre seguridad y sobre ciberseguridad. Como es habitual, en este momento nos acompaña mi colega y compañero, el maestro Gabriel Aguilar de la UAM, quien nos estará apoyando en la parte de preguntas, dudas, comentarios, y se pueden ustedes escribir y toda la información que va a colocar en el área del chat. Aprovechando este webinar, por favor, les estamos invitando, mi compañera ahorita les va a pegar la liga a una encuesta que estamos realizando con el objetivo de conocer, saber sus opiniones, ¿sí? Qué, qué es lo que les interesa, las temáticas que ustedes quieren abordar y que nosotros podamos apoyarlos mediante nuestros invitados, nuestros expertos que nos acompañan en estos webinars. Entonces, por favor, ahorita les van a compartir la liga y pueden llenarlo y atender cualquier sugerencia que nos puedan dar. Y bueno, en este caso, el día de hoy, siguiendo con el tema de inteligencia artificial, vamos a tocar el tema de gobernanza, que es otra parte importante dentro de esta temática. Saber si está en desarrollo, si hay varias iniciativas reguladoras y colaboraciones, tanto nacionales y extranjeras, por ejemplo, el uso de los sandboxes regulatorios como espacios de pruebas controladas, qué estrategias nacionales e internacionales existen y que pues nada más involucra en cuestión temas de ciberseguridad. Son actos y esfuerzos en conjunto que existen entre el gobierno, el sector privado, la academia y otras organizaciones, pero para eso invitamos a nuestro experto, al doctor Ernesto Ibarra. Quiero agradecer encontrarme en estos espacios con él y que nos va a compartir todo este tema que es el conocedor y que ha él iniciado, bueno, está trabajando en varias iniciativas, pero antes de cederle la palabra, voy a leer una pequeña semblanza del doctor. Es licenciado y maestro en Derecho por la UNAM, con estudios en maestría en Ciencias Jurídicas y de doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Es vicepresidente, perdón, de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática, FIADI. Es fundador y presidente de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital, AMCIS. Es fundador y director de CyberLaw, firma jurídica tecnológica especializada en derecho digital, protección de datos y ciberseguridad. Es líder y coordinador de la Alianza México Ciberseguro, iniciativa multiactor para el fortalecimiento de la ciberseguridad en México. Ha sido coordinador de ciberseguridad y derecho digital de la UDELAB de X Graduate School y docente en la Facultad de Derecho de la UNAM, en el Tecnológico Campus Santa Fe, el Tecnológico de Monterrey, en la Universidad Anáhuac Virtual, en la Maestría de Derecho de la CIC en CONACYT Infotec, en diplomados en Universidad Iberoamericana y de UDELAB Jenkins, así como el Máster Legal Tech y Digitalización de la Abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, España. Entonces, como pueden ver, tiene toda la experiencia y conocimiento. Nuevamente agradezco y que nos puedas apoyar, Ernesto. Y antes de empezar, recuerden que nos pueden dejar sus preguntas, comentarios en el panel que aparece en la plataforma y con gusto al final nuestro invitado las contestará.
Pues, adelante, doctor Ibarra. Muchas gracias por aceptar esta invitación y compartir sus conocimientos. Podemos, Muchas, ahí está. Adelante, adelante. muchas gracias, Julia. Primero que nada, un gusto poder compartir con ustedes esta tarde lluviosa en el centro de la República y por supuesto que compartir con la comunidad de la ANUYE siempre es un placer. Gracias a José Luis Ponce por generar estos espacios y a todos ustedes que nos acompañan en esta audiencia. Voy a tratar un tema que podría verse un poco, digamos, superficial. Adelanto que no va a ser una reflexión técnica en los componentes de inteligencia artificial ni de ciberseguridad. Y voy a tratar de abordar algunos puntos que sobre todo generen algún tipo de reflexión desde el punto de vista de las distintas áreas, aunque entiendo que la mayoría de la audiencia coincide en el perfil de tecnologías. Y para iniciar un poco con esta dinámica interactiva, les pido por favor que nos puedan compartir ahí en el chat cuál es su perfil, cuál es su, digamos, su área de trabajo y que además vayan compartiendo desde su óptica y lo vamos a ver en la sesión, pero les invito a que ya compartan cuál es su visión sobre quién tendría la capacidad de coordinar o regular la inteligencia artificial en México, que es una pregunta central que vamos a abordar en esta sesión, pero quiero adelantarla para que ustedes puedan de alguna forma, digamos, anticipar una respuesta así a manera de una hipótesis a esta pregunta, llamémosle de investigación y que nos permita con ello intercambiar ideas y visiones desde la óptica, la disciplina en la que ustedes pues colaboran. Entonces, denme oportunidad de ver si logro poner la presentación que está aquí un poco. Voy a intentar compartir. Les pido por favor que me ayuden a escribir ahí en el chat y con eso podamos empezar. Vamos a ver. ¿Me ayudas, por favor, Julia, a indicarme Sí, si ya se ve la sí, sí. presentación? Exacto, sí se ve la Ah, presentación. excelente. Ahora sí. Bien, pues hablamos del tema de gobernanza de la inteligencia artificial en México y para ello me gustaría que reflexionemos juntos sobre cuál es el impacto. Tenemos claro que hay avances importantes, que se ha popularizado la inteligencia artificial, principalmente la inteligencia artificial generativa, con motivo de la llegada y popularización o generalización de las conversaciones que se dan en medios de comunicación, de nacionales, internacionales, la referencia que hacen redes sociales, principalmente uno de los actores que detonó esta conversación fue el chat GPT de OpenAI, pero existen varias propuestas de asistentes con inteligencia artificial generativa que nos han venido sorprendiendo desde hace un par de años para acá de manera especial y esto, pues, empieza a generar algunos elementos tanto positivos como negativos, tanto de una gran expectativa de poder utilizar estos para favorecer el ejercicio de derechos, de libertades, como también el uso de estos por actores maliciosos, por delincuentes, por grupos de la delincuencia organizada, que utilizan la tecnología para potenciar su actividad maliciosa o delictiva y que en consecuencia genera un impacto en la sociedad en términos negativos. Entonces, no tenemos que inclinarnos de momento a generar los prejuicios, tampoco una fascinación o una sobreexpectativa de la tecnología, pero tampoco vamos a satanizar la misma por el hecho de que haya personas que la utilizan con fines negativos. Recuerden que siempre existe
el componente ético, y esto debemos tenerlo de manera transversal en la concepción, en el uso de esta tecnología y en la aplicación o incluso desde el diseño, según el perfil en el que estemos, según el rol. Por ejemplo, si la vamos a incorporar a nuestra organización, en nuestro proceso, nuestros procesos desde el punto de vista tecnológico de la universidad, de la institución de educación superior, habremos de cuidar varios aspectos que vamos a revisar y que se esté documentando, se esté vigilando, se esté haciendo un análisis, sobre todo preventivo, respecto al tema de los datos en cuanto a su calidad, en cuanto a la información misma y las condiciones del dato como elemento, ese elemento esencial para que funcione inteligencia artificial y cómo es ese proceso para generar los resultados, ya sea que se trate de un componente externo, es decir, de una propuesta de inteligencia artificial de algún proveedor que podamos utilizar a través de alguna licencia o alguna suscripción, o incluso aquella que se encuentra en código abierto, ¿no? Ya ven que existen pues dos grandes perspectivas desde este sentido, de aquellas que son licenciadas o que corresponden al uso exclusivo y con una licencia por parte de una empresa, como es el caso, por ejemplo, de OpenAI, etcétera, que si bien nació en este enfoque abierto, pues hoy día tenemos que suscribirnos y hacemos uso de la herramienta, pero propiamente tenemos que hacer un ajuste para interpretar y adecuar a nuestros sistemas, o bien otros modelos que están desde un punto de vista de código abierto que sí nos permiten descargar, incorporar parte de ese lenguaje a nuestro sistema, a nuestra infraestructura y generar nuestros propios algoritmos para nuestros propios propósitos. Entonces, son modalidades que debemos explorar y cada una de ellas tendrá algún tipo de repercusión, tanto en el ámbito de los procesos internos, esto que en el ámbito tecnológico llaman de los negocios, pero también en el cuidado, en la calidad de los datos y con ello en los posibles sesgos que pueda generar. Y por supuesto, y para dar vinculación a la temática de esta charla, es en términos de la privacidad, la confidencialidad, la protección de datos personales, de estos datos que son parte tanto del lenguaje de inteligencia artificial como la integración con otros datos, con otras bases de datos que sean propios de nuestras instituciones, a efecto de que en ese proceso, ya sea de configuración, de diseño del sistema de inteligencia artificial y la explotación de las bases de datos que sean propias de la organización, hayamos cuidado previamente que la información sea útil, que sea de calidad los datos y que estos datos no contengan datos personales, que no existan elementos que correspondan a la titularidad de otras personas en materia de derechos de autor, de derechos de la propiedad industrial. Entonces, todos estos componentes, además, pues deberán tener una aplicación de distintas medidas de seguridad de información, este enfoque de la ciberseguridad para proteger desde el diseño de los sistemas de inteligencia artificial, como sus bases de datos, como los propios algoritmos. Y recuerden que todo este diseño, desarrollo que se genera dentro de las instituciones, pues tiene dos grandes componentes: el hecho de la participación de personas que otorga un derecho moral respecto de el código fuente, el desarrollo propiamente, que está reconocido como una obra literaria, y también el derecho de explotación o el derecho patrimonial de estos desarrollos de algoritmos, que eso corresponde habitualmente a la universidad, y lo ideal es que exista un contrato previamente al diseño de estas políticas, así como el contrato de confidencialidad que requiere para trabajar en equipo y estar presente en esos diseños, en esos proyectos, y saber y hacerle notar a todos los integrantes de la posible, el conocimiento que tengan de información de la institución, de la organización, de terceros o los datos personales que pudieran estar en las bases de datos, que hay necesidad de limpiar esas bases de datos para evitar
que haya una violación al derecho a la protección de datos. Entonces, tenemos perspectivas tanto tecnológicas como jurídicas, como éticas, y también esto nos lleva a reflexionar en cómo el impacto, digamos, de la inteligencia artificial como sistema de inteligencia artificial está cambiando distintos paradigmas a nivel internacional, a nivel global, sobre todo entendiendo, ya estamos en una era digital global, hiperconectada, con la salvedad de todas las comunidades y personas que no se encuentran conectadas a Internet. Sin embargo, los datos cada vez fluyen más, cada vez se generan más datos y también procesos de innovación, nuevos modelos de negocio donde principalmente empresas privadas son las que generan estas propuestas de inteligencia artificial y que con ello va redefiniendo muchas actividades económicas, políticas, sociales y tiene distintas repercusiones desde el punto de vista jurídico. Ello también implica nuevos retos y desafíos para quienes hacen labores de seguridad de información de los activos que ya se tienen, pero ahora teniendo en cuenta, por ejemplo, que este fenómeno del uso de inteligencia artificial también por actores maliciosos ha potenciado la generación, por ejemplo, de correos maliciosos o phishing, y con esta herramienta se ha perfeccionado la técnica. Por ejemplo, todos ustedes probablemente han escuchado, saben cómo los correos electrónicos de phishing o las distintas variantes del phishing, cómo se hace presente y que a veces logramos identificar cómo este mensaje logra ciertos resultados de éxito porque más o menos hicieron una adecuación al contexto cultural, idiomático de una región y entonces el phishing, el delincuente logra engañar con esa redacción que se hace en el correo, con ese proceso de ingeniería social. Y ahora esto se ve perfeccionado con inteligencia artificial, donde se le pide un contexto, ¿no? Y vamos a ver más adelante cómo estas herramientas. Es así que tanto para efectos positivos como negativos, la inteligencia artificial se está incorporando en distintos procesos y actividades cotidianas, profesionales, científicas, tecnológicas, y con ello, pues, está redefiniendo muchos escenarios y con ello generando nuevos fenómenos que debemos estar alertas, debemos estar pendientes de cómo evoluciona. Este fenómeno global ha traído, como decía ya, la participación de distintos actores, entre ellos organismos internacionales. En el seno de Naciones Unidas, el propio secretario general ha creado un cuerpo asesor donde reúne distintas personas expertas de los distintos continentes, de distintos países y perfiles, con la idea de generar insumos, documentos que permitan que la labor de las Naciones Unidas pueda orientar a los gobiernos a desarrollar políticas, regulación, desde un punto de vista que beneficie a las personas y que pueda proteger y potenciar los derechos humanos. Esto tiene incluso una referencia al hecho de considerar los riesgos y las vulnerabilidades, y tan es así que se ha generado un enfoque de gestión de riesgos en el desarrollo, uso y aplicación de sistemas de inteligencia artificial. Entonces, en este fenómeno global, uno de los grandes factores que debemos considerar es cómo la inteligencia artificial está siendo un componente que, si bien ya podemos identificar la inteligencia artificial también como un commodity, debemos identificar que se vuelve de manera esencial una herramienta que puede potenciar la economía digital. Y les cuento un caso muy específico, concreto, que hace unos minutos estaba revisando en redes sociales, cómo hay en Twitter, bueno, yo no me acostumbro todavía a decirle X, hay mensajes donde dicen, ¿no? ¿Cómo sacar provecho a la herramienta de inteligencia artificial? Y uno de esos mensajes que me llama mucho la atención es cómo se están generando, por ejemplo, videos de YouTube, canales de YouTube que están monetizando y que los avatares fueron creados con inteligencia artificial, el diálogo fue creado con inteligencia artificial, el video propiamente fue creado con inteligencia artificial e incluso los sonidos y tal vez la música también de manera sintética con sistemas de inteligencia artificial. Y esta monetización está generando pues alguna ganancia para el dueño de ese canal sin tener que aparecer.
Entonces, por un lado, esto lo podemos ver como una oportunidad de generar pues, riqueza, de propiciar economía digital. Y también del otro lado, la parte que tiene que ver con los deepfake como principal componente de preocupación a nivel global por su efecto catalizador de la desinformación, del mensaje y el discurso de odio, y también de actividades como el fraude. Entonces, la inteligencia artificial está generando también un proceso de revolución en el ámbito económico. No es exclusivo del ámbito privado y, por supuesto, el sector público, desde el punto de vista de gobierno digital, está sacando provecho a la inteligencia artificial para potenciar esa cercanía con la ciudadanía, con la población, para mejorar los procesos internos y que ello permita que todas esas áreas de oportunidad que gracias a la automatización como primera fase de ese proceso de mejora continua con la tecnología y cómo ha venido sacando provecho del avance de la inteligencia artificial, se pueden identificar en términos generales, por ejemplo, patrones o elementos por probabilidad que permita identificar esos patrones de comportamiento donde encontremos áreas de mejora para que nuestra atención al usuario, para que nuestro proceso interno sea más eficiente. Términos generales es buscar la eficiencia, es buscar, y lo mismo como los mismos objetivos, la atención de mayor calidad para el usuario, una mayor satisfacción para la población y que, entre otras cosas, podamos acotar esos resquicios que se utilizaban para poder vulnerar los sistemas. Y aquí entra el tema de la seguridad de la información, donde, por ejemplo, se ha utilizado inteligencia artificial para elevar los niveles de detección, esos patrones atípicos que son presentes o están presentes en conductas delictivas como el propio phishing. Entonces es una carrera constante entre el delincuente que usa la inteligencia artificial para vulnerar sistemas, como la inteligencia artificial usada para detectar esas, por ejemplo, vulnerabilidades en el código y poder atender esas áreas de mejora en el código, en el desarrollo, detectar los software que no están siendo actualizados de manera oportuna, que si se dan cuenta, tanto el tema del phishing como el tema de la no actualización oportuna de los software, de sistemas de información, son una de las grandes probabilidades de que ocurra un incidente, principalmente en instancias del sector público, pero también del sector privado. Entonces, en aras de esta mejora de procesos, de este beneficio para la sociedad, es que el sector público está empezando a utilizar. Me parece que en el caso de México vamos un poquito rezagados en general porque seguimos teniendo esas grandes brechas como el tema de la conectividad. Piensen ustedes alrededor de su universidad como uno de los ejes centrales del desarrollo de su estado. ¿Cuántas comunidades no tienen internet? ¿O cuántas no alcanzan lo que se llama la conectividad significativa? Es decir, no solo estar conectados, sino que sea realmente útil para la construcción de valor y para poder potenciar la actividad económica, como el caso de MIPYMES que estén conectadas, pero no solo tener internet, sino un internet de alta calidad que permita, por ejemplo, generar streaming, generar videos, bajar contenidos por ejemplo, en alta definición, generar elementos educativos que tengan, pues, contenidos de multimedia que sea capaz de ofrecer una mejor experiencia. Porque en el caso de ustedes, quienes principalmente trabajan en instituciones de educación superior, es una carrera permanente contra plataformas que tienen toda la capacidad, toda la conectividad, la calidad de Internet, la calidad de contenidos, la calidad de los expositores o expertos que están. Y entonces buscamos todos los días tener mejores condiciones tecnológicas, digitales, pedagógicas, para el simple objetivo de satisfacer la necesidad y la demanda de nuestros clientes, sean alumnos o sean empresas que estamos capacitando. Pues todos queremos una satisfacción en el servicio, una buena prestación de ese servicio, y el gobierno también lo busca, pero decía que me parece que vamos rezagados en el sentido de esta ausencia de un plan con visión nacional. Vamos a ver más adelante un poco sobre ello, pero que quede, digamos,
como primer mensaje y reflexionen también ustedes qué iniciativas, qué proyectos, qué estímulos han recibido desde el sector público, desde su gobierno estatal o qué proyectos tienen en vinculación con el gobierno municipal para ayudar a detectar esos problemas de la función pública, problemas que los gobiernos tienen, como por ejemplo detectar si el agua está, si existen fugas en el agua, si existe distintos elementos que nos ayuda a detectar, por ejemplo, dónde hay actos de corrupción, que la inteligencia artificial tiene un gran potencial para detectar esas anomalías, esas situaciones que deben ser, digamos, expulsadas de los sistemas tanto tecnológicos como sociales, ¿no? Entonces, esto nos lleva también a reflexionar sobre, por un lado, aquellos gobiernos, administraciones o empresas que ya tienen acceso a la tecnología y que ya pueden acceder a sistemas de inteligencia artificial, que principalmente ahorita pues, son provistos por empresas privadas, principalmente extranjeras, pero ya sea que accedamos a estas vía de que se trate de código abierto o a través del sistema de licencia de suscripción, donde no nos permiten descargar y modificar el código, en ambas vías representa grandes retos y desafíos desde el punto de vista ético y de derechos humanos. Y aquí ya les mencionaba cómo el cuidar la calidad de los datos nos va a predisponer en el sentido de ese proceso o ciclo de vida de la inteligencia artificial. Puede causarnos a la afectación de derechos de terceros a través de los sesgos que se generan desde el punto de vista del diseño y cuando se aplique la inteligencia artificial, pues pueden estar ahí reflejados los sesgos que lleven a la discriminación de personas por alguna circunstancia que puede estar vinculada a quienes diseñaron el sistema de inteligencia artificial, a quienes, digamos, desarrollaron los algoritmos y generaron todo este conjunto de instrucciones para generar un resultado, o bien en la deficiencia de los datos con los que se alimenta el algoritmo y que no es tanto el problema del algoritmo, sino que los datos pueden ser insuficientes o pueden ser eh, eh, poco idóneos o nada idóneos para generar el resultado esperado. Pero también esto lo vinculo aquí con la ética, por ejemplo, de quien utiliza y tiene acceso a la información y que maliciosamente modifica, ya sea el algoritmo al que no tenía acceso o parte de la base de datos. Hay un elemento que se llama esto de envenenamiento de los datos, ¿no? O de los servidores, en términos de parecido a la inyección del código SQL, pero en este caso se puede, imagínenlo como inyectar contenido, inyectar datos que bajo la configuración y el diseño de los algoritmos nos genere ruido, nos genere cierto sesgo. Entonces, por eso la seguridad de información, la cultura de ciberseguridad, se vuelve fundamental para efectos de inteligencia artificial si entendemos todo el ciclo de vida y que cada uno de los componentes de las fases y de los actores que intervienen en el ciclo deben tener esta perspectiva de seguridad de información para que no se generen vulnerabilidades o ventanas que le demos ventanas abiertas a los delincuentes que sepan cómo modificar para impactar en el resultado. Ustedes tal vez han escuchado elementos de en las noticias donde dice que cierto algoritmo determinó que a personas de cierta edad ya no se les va a otorgar un crédito. Imaginen, esto puede ser desde el punto de vista público o privado. Si estos créditos como el Infonavit, como del Fobiste, si tuvieran procesos que incorporen sistemas de inteligencia artificial y que aunado a los datos que pueden no tener esos cuidados adecuados, esa calidad de los datos, y no existen los elementos de seguridad que pudiera modificarse desde el punto de vista de los datos o bien modificarse, generar estas, digamos, afectaciones en la integridad, ya sea de los datos o del propio algoritmo o del conjunto de componentes del sistema de inteligencia artificial, para que los resultados impliquen que no se le otorgue créditos, por ejemplo, a mujeres mayores de 50 años o a hombres que vivan en la ciudad de X ciudad de nuestro país.
Entonces, el resultado será que desde el diseño, desde la ausencia de las medidas de seguridad, estaremos propiciando que este crédito que se otorga con el apoyo de sistemas de inteligencia artificial, pues genere discriminación. Y eso tiene un impacto, pues, en la vida de las personas, de las familias que están alrededor de la persona derechohabiente que pudiera ejercer ese derecho de recibir un crédito. Y esto tiene repercusiones, como decía, en el ámbito de los derechos humanos, ¿no? El derecho a la vivienda, el derecho a una vida digna, el derecho a recibir servicios por parte del Estado. Entonces, si bien les decía, no es una charla con un enfoque muy técnico donde nos metamos a analizar algoritmos, etcétera, lo principal es tener claridad de las distintas aristas y repercusiones de la inteligencia artificial en el ámbito de los derechos y cómo la seguridad de información de manera específica o la ciberseguridad como un enfoque del Estado, de la organización o de su universidad y a nivel individual puede determinar o inclinar la balanza hacia que existan sesgos o hacia que exista un adecuado tratamiento de los datos, de los elementos que son parte del sistema de inteligencia artificial y que con ello garanticemos en lo más posible que el resultado sea acorde al proceso, acorde a las instrucciones, acorde al plan de trabajo que estableció el director de transformación digital o el director de la agencia de inteligencia artificial o el director de inteligencia artificial de su universidad. Les pido por favor en el chat que para ir haciendo interactivo esto, que ustedes puedan escribir en el chat si en su universidad, en su centro de estudios o institución de educación superior existe ya un comité o alguna persona que sea quien como decimos, quien esté comiendo y respirando todo el tiempo el tema del reto de la inteligencia artificial, cómo se va a incorporar a sus procesos, que eso nos dé un poco el panorama de si hay alguien que está ya reflexionando sobre ello, investigando sobre ello, detectando áreas de oportunidad, conociendo casos de éxito, ya sea en el ámbito educativo, en otros gobiernos, en el sector privado. Entonces, mientras ustedes hacen eso, sigo avanzando. Hay muchos retos para el ámbito del derecho y están vinculados a la gobernanza de la inteligencia artificial y también en el ámbito de la seguridad de la información. El cruce que representa la inteligencia artificial y la seguridad tiene un punto esencial que es cuidar que las cosas funcionen de manera óptima. Digamos, en este sentido, antes incluso de la inteligencia artificial, esperamos que todos los sistemas funcionen bien, ¿cierto? Entonces, si estamos incorporando nuestros datos, llenando algún formulario para recibir algún servicio, o cuando nos estamos dando de alta en una plataforma, cuando vamos a hacer una compra a través de una aplicación móvil de una empresa de e-commerce que queremos recibir un producto, pues llenamos nuestros datos y tenemos que cuidar que el candadito de seguridad, ¿no? Del HTTPS, pero ya no es suficiente, ya nos han dicho algunos estudios que se puede manipular o, digamos, eh, falsificar, por así decirlo, y que el candado de seguridad de las páginas web ya no son suficientes. Entonces tenemos que tener esos cuidados tanto al momento de incorporar nuestros datos como si somos los encargados del desarrollo de estas páginas web, de estas aplicaciones o incluso de estos asistentes virtuales, para cuidar que cuando la persona se registre tenga estas medidas de seguridad. Pero cuando esté usando los datos, ahí se abre un abanico nuevamente mayor. Ahora les pido que si tienen a la mano su mensaje, más bien su aplicación de OpenAI, el ChatGPT o de Gemini AI de Google o los distintos asistentes de inteligencia artificial, ustedes escriban, por ejemplo, qué medidas están prohibidas en este asistente o cuáles son las prohibiciones de uso. Y les va a aparecer una lista que normalmente está referida, uno, a la privacidad y la protección de datos personales. Lo que es recomendable es que no vamos a escribir ahí el nombre. Por ejemplo, si le queremos enviar una carta de invitación, queremos pedirle apoyo al asistente para que nos genere una carta de invitación a un evento, pues pongamos digamos, la petición o el prompt tiene que ser
escribe como un diplomático, un experto en elaboración de documentos oficiales y genera una carta de invitación a una persona que ocupa el cargo de presidencia en una organización internacional, por decir algo, ¿no? Señalando que la fecha es tal hora, tal día y el objetivo de su asistencia es tal. Pero no vamos a poner el nombre de la persona, el nombre de la empresa, tener el correo electrónico, porque al momento de compartir en ese chat del asistente virtual, del asistente de inteligencia artificial o del sistema, estaríamos entregando los datos con los cuales después se genera entrenamiento del propio sistema. Entonces debemos, digo, no es muy común, pero es conveniente leer la política de privacidad, los términos y condiciones de cada una de estas herramientas o sistemas de inteligencia artificial y comprender los riesgos. Otro elemento muy importante es que no compartamos elementos pues que viole la intimidad de una persona. Por ejemplo, una fotografía de una persona que no nos autorizó o que incluso nos autorizó, pero no supo que lo íbamos a incorporar a este tipo de asistentes que reciben, que ya permiten enviar fotografías o videos para generar alguna modificación. Entonces, no debemos asumir que porque nos autorizó usar su fotografía para, por ejemplo, publicar un anuncio de que alguien va a dar una conferencia, pues que esto ya significa la autorización de uso de esa fotografía o video para meterla a un sistema de inteligencia artificial y decirle, genera una caricatura de esta fotografía y que nos dé esa alternativa como resultado de esa petición. Entonces, el tema del respeto es algo básico, el tema ético debe estar presente y tener en cuenta que el contenido que se envíe, el contenido que se ingrese desde nosotros como usuarios, pues se vuelve parte del el conjunto de datos que utiliza el sistema para generar ese proceso permanente de entrenamiento que va de alguna forma regenerando los componentes para emitir el resultado. Entonces, hay un caso muy pertinente en este aspecto en materia de propiedad intelectual, que si ustedes lo buscan en las noticias pueden profundizar, de cómo Samsung, aparece la nota, eh, trabajadores de Samsung comparten código de su sistema operativo. Y esto porque hay muchos asistentes que permiten corregir o detectar errores en las líneas de código, y entonces ustedes pueden poner en este asistente: ayúdame a detectar errores de código del siguiente código y dame opciones para solucionarlo. Y entonces copian y pegan el código y les va a arrojar el resultado. Pero ese código al momento de ingresarlo ya se vuelve parte del sistema de inteligencia artificial que estén utilizando. Entonces es importante, saquémosle provecho, pero tengamos en cuenta cuáles son estas circunstancias para saber si esto nos pone en riesgo o no. Por ejemplo, puede ser que este código venga ya de una biblioteca de código abierto que es público y que de alguna forma ya es público, no es nuestro, no está vinculado a algún aplicativo que deba tener la confidencialidad adecuada. Por ejemplo, no subiríamos el código que se convierte en el elemento esencial de nuestro modelo de negocio, ¿no? Por ejemplo, el código que representa el algoritmo de recomendación por ejemplo, de TikTok o de Amazon para saber qué productos voy a comprar en los próximos 3 meses. Que ese código que representa ese algoritmo, pues tiene un valor sustancial para la empresa y no lo vamos a compartir en este tipo de asistentes. Incluso no cualquiera debería tener acceso a este tipo de código. Entonces, en ese sentido es que se abren muchas aristas desde el punto de vista de la propiedad intelectual, del derecho de autor. Recientemente, igual pueden buscar en las noticias, se habla de una demanda que estaría interponiendo los abogados de Scarlett Johansson porque dice que OpenAI utilizó la voz de esta actriz y que fue contactada días previos del lanzamiento de la última versión del ChatGPT 4o, y entonces le dijo que no. Según la nota que leí, le dice que no autorizaba que se usara su voz para hacer la versión interactiva con voz del ChatGPT. A pesar de que no se le autorizó, ella presume que sí se usó
muchas personas coinciden que sí es su voz con un pequeño matiz, y a partir de que se le hace saber esta carta que se manda desde los abogados, le dicen que se está utilizando la voz y que no fue autorizada y que para evitar conflictos legales hace una suspensión y digamos que le da un cambio en el uso de voz del asistente en la parte interactiva con voz. Entonces ahí están los derechos de autor, está el elemento ético y debe estar presente. Otro que está también en juicio es el caso de uso del texto como dato de todo lo que está publicado en su sitio web y entra en vinculación con este tema polémico del uso del web scraping, que es esta recolección a través de pequeños robots que están jalando el texto. ¿Me puede confirmar, Julia, si me siguen oyendo? Sí, te Sí, escuchamos. Por sí te ratos, escuchamos, Ernesto. perdón, por Ah, ratos se perfecto, es acaba que se cortó. Voy entrecortado, a pero cerrar la cámara para privilegiar el audio. sí, sí. Entonces, este tipo de técnicas está en una gran polémica, es una discusión internacional que seguramente les va a tocar a ustedes, por ejemplo, que en algún proyecto digan, pues, ¿cómo voy a acercarme a información de tal tipo, con tales características? Y una alternativa va a ser, pues, hagamos web scraping y de todas las páginas que se dedican a ese tema vamos a extraer información, jalamos datos más los datos que tenemos y el algoritmo va a funcionar así, le damos estas instrucciones, etcétera. Ahí habrá que cuidar si la técnica de web scraping está permitida o no por el sitio web que ustedes la autorizan, o incluso si desde el punto de vista ético, ustedes o nosotros quienes estemos utilizando esto, vamos a utilizar esta técnica para extraer información, que de alguna forma no es distinto el escenario de cuando se trata de información de páginas de gobierno que se entiende que es público. Ahí no hay ninguna situación salvo que pues haya un dato personal que se haya publicado indebidamente en esa página y que nosotros tampoco hagamos la prevención de dejar fuera ese dato personal. Pero en términos generales, esa técnica no sería contraria a derecho cuando se trate de fuentes públicas que constituyan información pública conforme al sistema jurídico mexicano. Pero si se trata de empresas que dice en su página que de todos los derechos reservados, significa que el texto que esté puesto ahí, pues Creo que perdimos contacto con Ernesto. Vamos a darles unos minutos. digamos, es suyo. El argumento que está, es que yo estoy aprendiendo como cualquier usuario humano que ve una página. Ernesto, Ernesto, vamos a darles unos minutos. A ver si... El doctor Ernesto, como mencioné al inicio ¿Siguen escuchando? del webinar, sí, tiene algunos problemas de conexión. Ernesto, ya te escuchamos, adelante. ¿Qué fue lo último que escuchaste, Judy? Dime, por favor. Ajá, la parte de lo que estabas explicando de gobernanza en Internet, de la última diapositiva en donde, ajá, ahí. Perfecto. Decía que el argumento de muchas empresas es que la técnica del web scraping se asimila al proceso de aprendizaje cuando estamos leyendo texto, viendo imágenes de una página web y lo incorporamos a nuestro proceso cognitivo, lo guardamos en nuestro cerebro, lo hacemos nuestro y de ahí después podemos, por ejemplo, inventar una canción del texto que ya leímos en una página web. Entonces, me parece que ese argumento no es del todo aplicable porque no es lo mismo guardar en el cerebro de una persona que sistematizar a través de procesos de informática, de tecnologías de información, que podamos explotar y que se convierta en el insumo con el que se genera un resultado. Pero les digo, es un debate que va a darse de manera muy interesante y que va a ser uno de los argumentos centrales para que se pueda determinar si existe o no violación a derechos, entre ellos derechos de propiedad intelectual. Ahora, para que entremos ya a la reflexión de la gobernanza en ámbito de inteligencia artificial,
Me parece muy valioso que podamos partir de esta definición de trabajo de gobernanza de Internet que se creó a través de ISO como una de las organizaciones internacionales más importantes en la defensa de Internet y que ésta funcione de manera óptima en beneficio de todas las personas. Y es eh, que se refiere a procesos y normas que afectan la forma en que se gestiona Internet. Esto tiene grandes retos, tiene algunos componentes técnicos, pero sobre todo es una forma de abordar Internet a partir de su valor para la sociedad y los derechos humanos, desde el punto de vista técnico, de articulación de actores y cómo es una corresponsabilidad garantizar que Internet, digamos, siga funcionando en términos generales de una forma adecuada, que permita este uso multipropósito, ¿no? Y me pareció importante porque al mismo tiempo que Internet tiene estos desafíos, ha constituido también una tecnología o un conjunto de componentes tecnológicos eh, multipropósito. Hay alguien que lo puede usar para teletrabajo, alguien para educación a distancia, alguien para publicar, etcétera, ¿no? Y la inteligencia artificial tiene ese mismo sentido, esa misma cualidad, que es ser multipropósito. Y nos sigue diciendo la definición, el éxito histórico y futuro de Internet como plataforma abierta, confiable para la innovación y el empoderamiento, depende de la adopción de un enfoque descentralizado. En este sentido, aquí vemos varios componentes. La inteligencia artificial, o sea, ha tenido un pasado, ha tenido esto que llaman los inviernos, los veranos, momentos de mayor auge, vinculados al surgimiento de mejoras en la tecnología, en la ciencia y también inteligencia artificial tiene este punto. Pero cuando vemos hacia futuro y que hablamos de plataforma abierta, aquí ya nos empezamos a encontrar algunas sutiles diferencias o muy importantes a referir, como es el caso de, les pregunto, ¿quiénes son los actores que detentan hoy día los principales sistemas de inteligencia artificial? Si lo vemos en términos de países, podemos identificar que está Estados Unidos, China, la India, luego viene un segundo segmento de países, digamos, desarrollados científico y tecnológicamente, y después el resto de países donde se encuentra México, ¿no? Y claro, hay otros peor, pero México no está en una posición de alguna forma que podamos referir competitiva en este sentido. Entonces tenemos ahí un elemento que incluso cae en terreno de la geopolítica, ¿no? El geopoder. Y hay países que lideran esta carrera, que han adoptado enfoques de una apuesta agresiva importante en materia del desarrollo científico y tecnológico, incluso lo han vinculado pues al fenómeno militar. Entonces, no podemos dejar pasar por alto que existe este tema y que va a complicar una gobernanza adecuada en un alcance global con miras a que la inteligencia artificial pueda resolver problemas históricos de la humanidad o que se utilice en esta perspectiva ética para fortalecer derechos humanos. Y el otro tema es hablar de plataforma abierta y van a ver las discusiones que se centran en si debe tener la humanidad como tal sistemas de inteligencia artificial de código abierto o que sean abiertas como digamos, el conjunto de componentes del sistema de inteligencia artificial que tenga esta característica, que sean abiertas y que permita el estudio, que permita el uso, la modificación para que cada quien lo adapte y no sea un obstáculo para países que no tienen acceso, por ejemplo, a los avances tecnológicos que ya tienen otros países. Hay componentes que no se refieren a la tecnología, como el caso de, hoy les pregunto a ustedes, ¿saben si existe en su organización una base de datos, por ejemplo, datos sintéticos que puedan decir, estos datos corresponden a mi universidad, a mi institución, y con ella voy a poder aplicar sistemas de inteligencia artificial? Imaginen eso a nivel país, si existe ese banco de datos de los distintos formatos y con las distintas características y cualidades de los datos que permitan hoy día generar sistemas de inteligencia artificial que tengan un nivel interesante en cuanto a su funcionalidad y versatilidad. Entonces, probablemente no, porque no, los gobiernos no diseñan políticas o no las han diseñado para esos propósitos, apenas por eso les hablaba de cierto rezago en la visión de país, ¿no?
Entonces, el otro elemento es confiable para la innovación y y el empoderamiento. Confiable, pues necesitamos identificar de qué sistema se trata, pero debemos garantizar que sean confiables, que sean seguros, y por eso la ciberseguridad es un componente sustancial de la inteligencia artificial, ya que si no, y como ya lo hemos estado compartiendo, los sistemas de inteligencia artificial que no estén blindados con medidas de seguridad serán más vulnerables, y cuando alguien se apodere de este sistema de inteligencia artificial puede modificar los algoritmos, modificar los datos, y los resultados pueden ser catastróficos. Y obviamente esto dependerá de cómo ese sistema, a qué está dirigido, cuál es su finalidad, cuál es la audiencia que lo consume, y en razón de ello será el impacto y la gravedad de este uso indebido. Luego, el enfoque descentralizado en el caso de Internet lo vemos mucho más claro. Es decir, no existe un país que gobierne Internet, no existe una corporación que gobierne Internet, no existe un gran usuario por ejemplo, en el caso de las telecomunicaciones o la radiodifusión, que existe un preponderante. En el caso de Internet, aunque hay empresas muy grandes, no tienen la capacidad de incidir como lo hacen en el sector de radiodifusión, por ejemplo, en cuál es la forma digamos, del desenvolvimiento de Internet. Entonces, en el caso de la inteligencia artificial, nos vamos a ver en este sentido de las grandes empresas de tecnología, principalmente son las que están generando grandes volúmenes de datos, principalmente las de redes sociales, las plataformas, y mucho de ello gracias a nosotros como usuarios que compartimos tanta información, compartimos dónde estamos, con quién desayunamos, qué hicimos hoy, qué vamos a hacer mañana, datos en formato de video, de fotografía, reseñas, cuando nos quejamos por internet de un mal servicio, cuando felicitamos el día del cumpleaños de alguien, todo ese conjunto de actividades donde nosotros compartimos datos, están alimentando estas plataformas, y esos datos se vuelven elementos de entrenamiento para estas mismas. Entonces tenemos una concentración de poder en términos digamos, de capacidad de generación de datos y explotación en sistemas de inteligencia artificial por estas grandes empresas, y debemos orillar a que esto sea un proceso colaborativo, a que sea este enfoque, digamos, del sistema de inteligencia artificial y los datos para la humanidad, y que cada gobierno se preocupe por generar esas condiciones que permitan el diseño de inteligencias artificiales, distintas plataformas y sistemas que ayuden a distintos procesos de los distintos actores que constituyen, digamos, el sistema denominado México, en este caso, ¿no? Y dice colaborativo, esto es esencial que haya colaboración tanto para identificar problemas que sean o puedan ser resueltos por inteligencia artificial, como para detonar alianzas que permitan establecer beneficios mutuos, como el financiamiento, como el intercambio de experiencia, la participación a través de participación de expertos o especialistas en distintas áreas, la conformación de comités, de colegios de ética que apliquen estos conocimientos a la inteligencia artificial, y que incluso colaboren en el diseño de los algoritmos, de los sistemas en general, para ayudar a resolver alguna problemática. Por eso hablamos de múltiples partes interesadas, y en el caso de la inteligencia artificial no es la excepción. Tenemos que contemplar a los gobiernos, al sector público en el diseño de política pública, ayudarles a que lo diseñen de manera más óptima, a quienes hacen legislación para que la legislación tenga un sentido adecuado, que se legisle en términos de la protección de los derechos, de las libertades, de la gestión de riesgos, de la mitigación de los impactos de estos riesgos, y que podamos estar, digamos, en una orientación adecuada desde el punto de vista de regulación, pero también en el diseño de estos algoritmos, para que con un enfoque de mucha responsabilidad y de ética, y además de privacidad y seguridad de información, quienes diseñen tengan esto de manera por defecto. Y así cualquier diseño esté orientado al uso responsable, al uso ético y al uso apegado o buscando proteger derechos humanos. Entonces, ahora voy a apresurarme un poco más, que veo que ya son las 6 de la tarde. Entonces, partiendo de esta definición de gobernanza,
me parece importante que hablemos de la gobernanza de la inteligencia artificial. Y para ello, no está de más que hagamos una pequeña estación en esta referencia de los riesgos asociados a las tecnologías y el ciberespacio que nos presenta el Foro Económico Global, que en enero de este año nos hizo referencia a los principales riesgos y quiero llamar su atención en esto que es el componente tecnológico y cómo existe estos principales elementos donde la inteligencia artificial, identificada como el resultado adverso de las tecnologías, entiéndase como ejemplo la inteligencia artificial, significa uno de los principales riesgos desde el punto de vista del componente tecnológico, pero que si se dan cuenta se vuelve un catalizador de otros riesgos, como es el caso de la ciberdelincuencia o de la inseguridad cibernética. Entonces, y esto además se vincula a la desinformación, a la concentración del poder digital, a la inequidad digital, que sin duda ya estamos viviendo. Hay países que no han tenido alcance en términos de desarrollo científico y tecnológico y que por consecuencia generará una desigualdad mayor, ya que países desarrollados tienen acceso a esta tecnología desde hace mucho tiempo y tan es así que muchos países en la región de Latinoamérica seguimos con ausencias de una conectividad significativa. Entonces, se van a ensanchar las brechas, es una gran interrogante. Se ensancharán las brechas con la inteligencia artificial porque potenciará a los que van avanzados y ampliará el periodo en el que los gobiernos, los países que no han logrado desarrollarse, pues la diferencia se va a incrementar de manera más significativa. Casi todos tienen la expectativa de que esto no ocurra, pero en el fondo los hechos y la tendencia, pues me parece que van a marcar el que el resultado no sea nada favorable. Entonces, pero bueno, tratando de ser optimistas, vamos a pensar que sí y pongamos nuestro esfuerzo para que contribuir en lo posible. Y entonces vemos dos elementos. Uno, la desinformación como un fenómeno que se potencia por la inteligencia artificial y el tema de la inseguridad cibernética o la falta de medidas de seguridad en los distintos componentes, incluyendo en la propia inteligencia artificial. Si bien todo esto que hemos referido nos lleva a una diversidad de perspectivas, de riesgos, de beneficios, la gobernanza, como ya lo vimos en la referencia de gobernanza de Internet, nos debe hacer pensar en tener una perspectiva donde la ciberseguridad sea un componente de la ciberseguridad y eso nos permite insertarnos como, ya sea como expertos, como profesores, como interesados en la seguridad de la información, insertarnos en las discusiones, en las reflexiones nacionales que se están llevando a cabo, donde principalmente debemos, por lo menos yo reconozco la gran labor de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial que lidera y coordina la senadora Alejandra Lagunes, porque ha propiciado la discusión, la reflexión entre actores de múltiples sectores y entre ellos especialistas, profesores que trabajan el tema de seguridad de información. Tan es así que la propia alianza en su distribución de grupos de trabajo, uno de ellos es gestión de riesgos y ciberseguridad, justo con la idea de proteger la inteligencia artificial como propiamente un activo y también en que los efectos que pueda propiciar el mal uso de la inteligencia artificial puedan ser abordados desde el punto de vista de la gestión de riesgos, usando a la ciberseguridad como un mecanismo para mitigar los riesgos que puede ocasionar el uso indebido de la inteligencia artificial. Y también distintos componentes o elementos que estarán vinculados a ello, ¿no? Como ya decíamos, los derechos humanos, los derechos fundamentales, el ámbito de la seguridad nacional, el tema de los archivos públicos y privados que tienen un valor histórico, que tienen un valor patrimonial porque la inteligencia artificial también puede ser modificada o puede utilizarse para afectar ese conjunto de información que constituyen un valor histórico para el país y también un valor en términos de la verdad de hechos históricos de nuestro país, ¿no? El tema de transparencia, el tema de protección de datos personales, el tema de distintos derechos y libertades, el componente delictivo, la aplicación de estándares, la propiedad intelectual. Y con ello llegamos a la pregunta que inicialmente les dejaba como hipótesis para que me ayudaran a responder,
¿Qué autoridad en México tiene la capacidad de dar una cobertura amplia tomando en cuenta las distintas aristas y perspectivas que involucran a la inteligencia artificial? ¿Y quiénes ustedes consideran que es esta autoridad? Voy a hacer una pausa para ver ahí los comentarios. No sé si me quieres ayudar a eso. Julia, si alguien ha respondido esta pregunta. Eh, Claro que sí, doctor. De hecho, hubo alguien que está eh, respondiendo una de sus premisas. ajá, El comentario de alguien es, en su centro de trabajo sabe que no existe un comité o área especializada en inteligencia artificial. Y bueno, desconozco si a nivel institución, en este caso la Institución Tecnológico Nacional de México, exista. Es uno de los comentarios respuesta a eso. bien. Alguien comenta que es licenciado en Derecho, licenciado en Tecnologías de la Información y Comunicación aplicadas a la educación y maestro en criminalística. Y creo que le hará a esta persona, como muchos de nosotros, sentido todo lo que se ha comentado, porque bueno, ahorita lo está concluyendo, es un tema de multióptica, multifactorial, que tendría que verse con aristas diferentes en función de correcta interpretación o correcto desarrollo hacia el futuro. Bien, muchas gracias y gracias por escribir. Les invito a que compartan ahí su reflexión. Como hemos visto, la diversidad de aristas y el efecto o la naturaleza multipropósito de la inteligencia artificial y la responsabilidad que deriva de todos los actores, donde cada quien tiene un rol específico. El Ejecutivo Federal es el encargado de diseñar la política pública desde el Plan Nacional de Desarrollo y sus distintos programas, estrategias y incluso regulación administrativa, dotar de atribuciones a las entidades, ya sea a una secretaría, si va a surgir una agencia de inteligencia artificial, etcétera, y propiciar desde el sector público la gobernanza de la inteligencia artificial, entendiendo que tiene muchos beneficios, que también tiene riesgos, que ésta se puede utilizar tanto para la educación como para el trabajo, como para el campo, como para la seguridad pública, para mejorar el turismo, para mejorar la actividad espacial, para mejorar todas las actividades que son componentes de las políticas públicas, están presentes como áreas potenciales de incursión de la inteligencia artificial. Y por eso decimos que la inteligencia artificial, al ser multipropósito, también debe verse de un enfoque transversal, es decir, toca todas las áreas de política pública. Por ende, cuando lo vemos desde la óptica de la legislación o de la regulación, debemos entender que también se debe regular desde el punto de vista no de la herramienta como tal, del sistema de inteligencia artificial, sino de cómo se utiliza esta en distintos propósitos, en distintos sectores, en distintas actividades y de acuerdo a la naturaleza también de los actores que van a participar en la gobernanza. Por ejemplo, si sabemos que esta puede afectar derechos en términos de intimidad de niñas, de niños, de adolescentes, de adultos mayores, de mujeres, etcétera, pues tenemos ya una columna vertebral de derechos humanos, de derechos fundamentales que nos marcan de alguna forma una perspectiva o una malla que nos permite decir, si usas inteligencia artificial, no me importa para qué, debemos cuidar que su uso, su aplicación, no afecte derechos y libertades. Y no me voy a centrar en la tecnología, sino en el impacto que produce el uso indebido, el uso poco responsable, el uso inseguro de la inteligencia artificial en razón de cuál es el daño, cuál es llamamos en el ámbito jurídico, el bien jurídicamente protegido. Por ejemplo, el derecho a través de las distintas instituciones, sus principios, la regulación, etcétera, protege el derecho a la intimidad, el derecho a la vida privada y el derecho a la protección de datos personales. Entonces, la inteligencia artificial debe diseñarse, desarrollarse, aplicarse de manera que no viole ese derecho fundamental, que no afecte ese derecho humano. Cualquier uso que afecte ese derecho humano debe ser evitado en principio, debe ser identificado, debe ser sancionado. Entonces, no debemos caer en la trampa de que no existe una ley de inteligencia artificial o una ley de ciberseguridad para efecto de no sentir o de no tener claridad de quién es responsable, por ejemplo, cuando la inteligencia artificial dañe el derecho a la intimidad o dañe el derecho al honor.
Y en este sentido es que muchas de las iniciativas, de las casi 40 iniciativas de inteligencia artificial que hay entre la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, estaban orientadas en, por ejemplo, se sancionará con delito de 6 meses a 8 años de prisión a quien use inteligencia artificial y suplante la identidad de una persona, o de 3 años a 12 años de prisión a quien use inteligencia artificial y modifique el rostro de una persona y genere afectación a su derecho al honor, a su derecho a la imagen, o a quien modifique contenido con estas técnicas de inteligencia artificial y afecte su derecho a la privacidad, a la intimidad o afecte sus datos personales. Entonces, ahí hay una discusión que cae en el terreno ya jurídico, de decir, necesitamos figuras específicas o los derechos humanos y los derechos fundamentales ya nos dan una cobertura ante esta tecnología utilizada para afectar ese derecho que ya existe o cualquier tecnología que surja en el futuro. Me parece que es más o menos razonable entender que no vamos a crear un tipo penal conforme surja una nueva tecnología, sino tendremos de por sí, hay muchos tipos penales, muchas leyes, mucha regulación. Vamos a estar inflando la regulación en la medida que surjan nuevas tecnologías. Se los dejo de pregunta. Y en ese sentido, como ya hemos dicho, toca varios derechos, toca varias autoridades que protegen esos derechos. En este sentido, por ejemplo, el INAI es la autoridad como organismo constitucionalmente autónomo que tiene como misión, digamos, razón de ser, la protección del derecho fundamental a la protección de datos personales. Entonces, no importa qué tecnología llegue, qué tecnología se use, cuando alguien, ya sea una persona física o moral, use esta tecnología o cualquier otra y afecte derechos a la intimidad o derecho a la protección de datos personales, ya tenemos un organismo garante que sí, para que no haya problemas de personas que no entienden de manera adecuada, que sí pueden actuar cuando no tenga la palabra, pues bueno, si quieren, agréguenlo en su disposición, pero de entrada el organismo ya tiene facultades porque está tutelando y protegiendo ese derecho. Y me parece que en esa línea está entendiéndose desde el INAI, y bueno, creo que ha sido un actor muy importante y que es un actor relevante de esta gobernanza desde el punto de vista del sector público. Lo mismo el INDAUTOR respecto a derechos de autor, el INPI respecto de los derechos de propiedad industrial, Profeco que lo está haciendo desde el punto de vista de protección al consumidor, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones para el sector de telecomunicaciones. Entonces, vemos este concierto de actores públicos que son parte de la gobernanza y no puede ser diferente. Lo que hace falta es que se establezca una visión de Estado, una visión de país que contemple cómo vamos a apostar, qué país queremos ser en términos de inteligencia artificial. ¿El país solo consumidor o queremos también subirnos al siguiente nivel de un país que utilice y desarrolle inteligencia artificial para mejorar las políticas públicas, para mejorar los servicios públicos y con ello ayudar a beneficiar la calidad de vida de las personas? Y en ese sentido es que la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, la propuesta de agenda de inteligencia artificial que se generó desde la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, tiene un gran avance, una gran propuesta de desarrollar elementos desde el punto de vista de principios, de la ética como componente sustancial y transversal, y que la gobernanza esté planteada para que todos los actores participen e incluso toda la sociedad se vuelva parte de esta discusión, que es un fenómeno propiamente social más que tecnológico, y donde todos y todas estamos obligados a, por lo menos, entender, educarnos sobre ello y concebir los beneficios, los riesgos y sobre todo cómo ser parte de una gobernanza adecuada para que la inteligencia artificial contribuya al desarrollo y a la consecución de los objetivos nacionales. Por ejemplo, la Agenda 2030 que aplica nuestro país debe tener un componente de inteligencia artificial. Y en ese sentido, la gobernanza, para dar respuesta a esta pregunta, no existe una autoridad que tenga la capacidad, digamos, que sea omnicomprensiva, que sea totalitaria de los distintos fenómenos, aspectos, y no creo que la exista. Lo que sí es que si tenemos una agencia líder, una entidad que coordine, va a propiciar una gobernanza desde, por ejemplo, el sector público, el Ejecutivo Federal,
pero aún así va a requerir del sector privado, de la academia, de la sociedad civil y de estos comités que puedan estar de manera periférica, contribuyendo con retroalimentación, con crítica, con revisión, con seguimiento, para que tengamos la mejor gobernanza posible, que comprenda todos los aspectos, que cubra todas las necesidades, que proteja los derechos y que nos permita avanzar de manera efectiva y de manera razonable en un beneficio para el país, para todos los estados, que incluya los municipios, para todos los sectores económicos y teniendo al centro los derechos humanos. Yo lo dejo aquí para que si hay alguna pregunta o podamos reflexionar al respecto. Muchas gracias. Gracias a ti, Ernesto, por toda la información, todo el panorama. Así que actualmente se está viendo con la inteligencia artificial. Es un tema muy discutido, que todavía hay desconocimiento y yo creo que nos das puntos de vista desde tu perspectiva, ¿no? Hemos visto la parte de ética, la parte técnica, y yo creo que esta parte también es importante. Eh, Gabriel, no sé si por favor continuamos con las preguntas, algunas por ahí en el chat también pusieron comentarios para que puedan contestarse y puedan, si alguien más quiere participar, incluso pueden utilizar el micrófono por si tienen otra duda. Claro que sí. Aprovechen, por favor, aprovechen al doctor Y que no se pierdan la oportunidad mientras damos salida a las preguntas planteadas para interactuar con el doctor, tal vez compartir alguna reflexión al respecto y aquí seguimos un rato más. Bueno, una de las preguntas que plantea la comunidad, doctor, tiene que ver con si usted sabe cuál es el estado de la regulación en ciberseguridad que tiene que ver de alguna forma con inteligencia artificial en México. ¿En el Congreso se está haciendo algo al respecto o en cuál instancia es donde se está trabajando? Sí, hay una gran variedad de iniciativas de ley que se han presentado durante esta legislatura, la cual está a unos meses de concluir y hasta el momento las más avanzadas son la de la diputada Juanita Guerra y del diputado Javier López Casarín. Ambas tuvieron algunos foros de participación, retroalimentación, varios, digamos, momentos de intercambio de ideas y han sido las que más suenan en los medios de comunicación. Lo que yo conozco hasta donde me quedé, pues se han generado también alrededor de 32 iniciativas de ley entre ambas cámaras. Estas son las dos más, digamos, más populares, por así decirlo, pero no se ha concretado nada. Sigue siendo una tarea pendiente del Estado mexicano, que principalmente está en cancha del legislativo, de senadores, senadoras, diputados y diputadas. Y creo que aquí una gran tarea es que desde el punto de vista de la academia, de la sociedad civil y la industria, podamos también ayudar a construir política pública de abajo hacia arriba. Normalmente estamos esperando la ley del Congreso, la política pública del Ejecutivo. Y claro, tiene mucho sentido, pero es un momento, digamos, de darle un giro a la perspectiva y que todo este conocimiento y aporte que tenemos los distintos actores de sociedad civil, de academia, de industria, pueda también poner plataforma para que nazca la política pública, incluso desde sociedad civil. Creo que es un momento que está llamado a eso. Y como paréntesis, déjenme comentarles cómo varios actores de la academia, donde principalmente la Nuyes TIC a través de José Luis Ponce y un servidor y otros colegas, y lanzamos la iniciativa que se llama Alianza México Ciberseguro. En este orden de ideas para articular actores que puedan contribuir al desarrollo de puntos y criterios base que ayuden a construir la política pública, que den insumos al legislativo para hacer una redacción de iniciativas de ley que tengan estándares internacionales en materia de derechos humanos, una gobernanza adecuada que incorpore la presencia de los distintos actores en comités consultivos, es decir, un desarrollo que de abajo hacia arriba podamos contribuir en los distintos aspectos, digamos, de la vida pública y del quehacer de los poderes, a que desde la alianza estamos tratando de incidir de esa forma. Entonces, sirva el espacio
con todos quienes nos acompañan en la audiencia, invitarles a que se sumen a la alianza. Todos somos parte de ese tema, somos corresponsables de la seguridad en general y de la ciberseguridad también. Gracias, doctor. Bueno, aquí una acotación es que tenemos la perspectiva de que hay déficit de especialistas en este tema, entonces cualquier aportación de la comunidad, de estos participantes en los foros, creo que siempre será bienvenida tener más cabezas involucradas en este tema. Aprovecho este punto para contextualizar un comentario que nos comparte Yesenia Carrera. Ella nos comenta que su área de investigación es ciberseguridad y datos personales. Con respecto a la gobernanza de inteligencia artificial, considera que debe existir un grupo de trabajo multidisciplinario para poder crear marcos legales que permitan proteger la privacidad de los usuarios finales en el uso de aplicaciones que utilizan inteligencia artificial. Asimismo, la creación de marcos de referencia que permitan la creación de aplicaciones de inteligencia artificial desde el diseño. Creo que algunos de estos puntos usted los tocó durante su presentación como algo indispensable. Digo, por un lado, que sea desde el diseño y ahora en los últimos temas revisados, que sean, digamos que compatibles con los derechos humanos y serían como que el campo de restricción o de ayuda para este tipo de legislaciones y con la óptica de muchas áreas especialistas. Pues coincido con lo que menciona Yesenia, me parece que es fundamental la existencia de estos grupos de trabajos expertos y no expertos, multidisciplinarios y multisectoriales para nutrir la labor del legislativo y de quien hace política pública. Entonces, coincido en ello. Gracias, doctor. En el contexto de propiedad intelectual, ¿cuáles serían sus principales recomendaciones al momento de plantear preguntas o solicitudes a los prompts de inteligencia artificial? En principio, tener en cuenta el criterio ético, el respeto y el consentimiento. Segundo lugar, no enviar información que tenga confidencialidad. Por ejemplo, nosotros como consultores o abogados que emitimos alguna asesoría, algún eh, pues digamos, servicio jurídico. Recuerden que estamos, pero no solo abogados, sino profesionales en general, a partir de la relación de profesional y cliente. Por ejemplo, imaginen el gran impacto de una persona que tiene su despacho, su consultorio de psicología o de atención médica y que tiene información importante de pacientes y que quieren usar el asistente o la inteligencia artificial para hacer alguna pregunta. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, escribe como un experto en psicología de más de 35 años con subespecialización en psicología infantil y dame 3 recomendaciones didácticas para orientar a un niño que tiene este problema. El niño se llama, no podemos dar nombres, no podemos dar elementos que si bien no son evidentes, que no sean datos que permitan hacer identificable a la persona. Por ejemplo, omitir datos como el CURP, como el RFC, como fechas de nacimiento, nombres, ya lo decía, domicilio o cualidades específicas del paciente o del cliente. Entonces, eso yo creo que sería una. Y por otro lado, que los videos, contenidos como imágenes que podamos compartir en las plataformas o sistemas que ya lo permitan, eh, tengamos la certeza de que ese contenido no tiene titularidad, que no tiene derechos de autor o que bien, si no nos corresponde compartirlo, esto incluye no compartirlo con los asistentes de inteligencia artificial, porque recuerden que lo hace suyo para el entrenamiento. Creo que en general eso y por supuesto leer los términos y condiciones porque desarrollan un componente de propiedad intelectual que les dice qué va a pasar una vez que ustedes o nosotros compartimos ese contenido. Gracias, doctor. Alguien en el chat igualmente comparte que es necesario a la brevedad incluir estas temáticas en los planes de estudio de las universidades, porque creo que de por sí vamos tarde
y creo que desde ahí podríamos apuntalar este sector que es más que presente en la actualidad. Durante la sesión, con la premisa con la que usted cierra la pregunta, con la que usted cierra la presentación, en respuesta, igualmente, Yesenia Carrera plantea o ella considera que tendría que ser desde el Ejecutivo, en colaboración con los diferentes sectores como son el educativo y el empresarial, quien puede dar cabida a tanto a la autoridad para consolidar estos factores multidisciplinarios en quién podría alinear esta iniciativa que usted plantea como hipótesis desde el principio de la presentación. Digámosle que es muy válida su hipótesis, creo que en principio sí, pero decía, debemos también tomar un rol proactivo y, por ejemplo, la creación del grupo de trabajo de inteligencia artificial que ha creado la NUYES, pues es un ejemplo muy, muy importante. La propia Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, la ANIA, es un modelo atípico de reunión de actores de distintos sectores que nace desde el legislativo en un esfuerzo compartido entre ambas cámaras y que además me parece que como no nace del Ejecutivo en el contexto político de nuestro país, pues permitió que muchos actores nos sumáramos a las discusiones, muchos de los que están conectados acá pudimos conversar en conversatorios abiertos, en foros específicos, en las mesas de trabajo. Entonces, me parece que este ejercicio de la ANIA es atípico en el entorno de gobernanza porque no nace del Ejecutivo y que hay que seguirle la pista y en la medida de lo posible, pues sumarnos a a esos espacios, a esos mecanismos. Gracias. En este contexto, usted que forma parte o tiene muy cerca a la industria, ¿cuál es el posicionamiento de ir empujando eso? Porque creo que ellos necesitan que esto ya sea una realidad junto con otras instituciones que somos partícipes de las actividades a nivel nacional. ¿Cómo se posiciona, cómo está moviendo los hilos desde su perspectiva? Por favor, Gabriel, ¿me puedes repetir como resumen la pregunta? Porque 2 segundos no te escuché al principio. Ok, solamente que cuál sería, de acuerdo a la experiencia y conocimiento que tiene usted de la industria, por estar cerca de ella con quienes interactúan en estas asociaciones, cómo pueden estar empujando ellos estas iniciativas, porque creo que son de los primeros que necesitan tenerlas ya de alguna forma operando, funcionando, para recibir alguna directriz de uso o no uso de la tecnología que creo que está más cerca de la industria que de ningún otro sector en México. Es cierto, y también hay que identificar que hay distintos niveles de involucramiento en el diseño de sistemas de inteligencia artificial y por otro lado en el uso o consumo de, porque, por ejemplo, la industria de comunicación y medios, pues básicamente la está utilizando como consumidor para generar, no sé, blogs, para generar publicaciones de redes sociales, para generar contenido de imagen, de video, como muchos nosotros, ¿no? Que usamos, por ejemplo, plataformas como Canva o Shortcut o muchas otras que se usan para sistematizar o mejorar la forma de las imágenes, de los videos, generar textos, generar entradas de blog que nos den como el usar para preguntas, buscar información. Ese es como un lado. Y hay muchas empresas que lo usan así, pequeños negocios, MIPYMES que están más orientadas en en la venta de bienes pues para generar temas de marketing. Y hay otro segmento que yo diferenciaría entre dos campos, el que es pues más de procesos industriales, de manufactura, de tecnología, por ejemplo, del sector automotriz, etcétera, donde estos sectores ya tienen la incorporación de inteligencia artificial principalmente para la aplicación de control y monitoreo de sistemas como brazos robóticos, por ejemplo, en el sector industrial, donde México, Ote. por cierto, es uno de los países potencia en la implementación de brazos robóticos, gracias a que nuestra industria automotriz, pues es una de las más destacadas a nivel mundial por la manufactura que tenemos en el país. Entonces, en ese segmento, digamos, tiene sus particularidades en la aplicación de inteligencia artificial para esos fines de procesos y tecnologías operativas aplicadas
a los procesos industriales. Y existe otro pequeño grupo que son los que están desarrollando sistemas de inteligencia artificial, que pueden ser tanto emprendedores o pequeñas startups que entienden del tema, que están pues ya sea generando datos o aprovechando los datos que existen en distintas fuentes, tanto públicas como privadas, por convenio, por contrato, etcétera. Y las principales tecnológicas o las Big Tech, como se llama, que son las que tienen el mayor número de datos porque tienen plataformas de redes sociales o permiten interactuar. Y hablamos de las redes sociales que todos conocemos, porque imaginen todos los usuarios, millones de usuarios compartiendo fotos, texto, video, etcétera. Entonces, ellos llevan la delantera en ese sentido y pues además depende mucho de quién recibe fondos. Muchas de estas empresas pues están en fondos de Estados Unidos, fondos internacionales. ¿Qué estamos desarrollando en México para que ocurra eso? Pues tenemos ahí grandes lagunas, ¿no? Políticas públicas, incentivos fiscales, incentivos de inversión, que podamos invertir como empresas, MIPYMES en esto, o aplicar a fondos donde el gobierno nos genere algún estímulo fiscal, etcétera. Entonces, creo que el panorama del sector privado también es distinto, tiene varias escalas de aplicación, de uso, de crecimiento y el panorama principal es que si México no nos ponemos, como se dice, no nos ponemos A las ver, pilas, tanto desde el sector público en este fenómeno o efecto de gobernanza y de colaboración, pues nos estamos rezagando tanto en el sector privado, porque hoy ya competimos con empresas de otros países, como en el sector público, principalmente en ser un habilitador para que nuestra economía repunte o para mejorar la calidad y eficiencia de los servicios públicos. gracias, doctor. Y a manera de colofón, bueno, hay una pregunta más. Marta Ramírez plantea, tal vez es repetitivo, pero para que una institución educativa inicie con este tipo de trabajos, de regular, entre comillas, acciones desde la ética y derechos humanos, ¿con quiénes se pueden apoyar para tener asesorías especializadas? En principio yo diría, pensemos en la gente que tenemos cerca. Invitar a crear un comité donde esté gente pues de perfil jurídico, algún pedagogo, algún filósofo, científico, los propios profesores e incluso involucrar a los alumnos. Construir tal vez un comité que se encargue de vamos a hacer un bosquejo, un borrador de pautas, lineamientos o reglamento de uso de inteligencia artificial tanto para las clases como profesor, como para los alumnos. Eso creo que sería un modelo de gobernanza interno dentro de las escuelas o instituciones, pero si requieren ya algún apoyo específico, podrían acercarse a la ANIA, que tiene un grupo muy amplio de expertos de distintas disciplinas y acercarse con esta intención de estoy trabajando esto, me gustaría que me apoye alguien de los que integra la ANIA y estoy seguro que con mucho gusto entre la distribución de tantas personas, pues se podría facilitar el apoyo ya de manera específica. Gracias, Marta, por la pregunta. Gracias, doctor, por este planteamiento. Y como les comentaba, y con todo lo expuesto durante esta vasta y rica sesión, doctor, muchas gracias. Eugenio Guzmán plantea que en base a su experiencia y poniendo en concreto la escala del 1 al 10, ¿cómo calificaría usted a nuestro país en el contexto de gobernanza de inteligencia artificial? Em, Me cuesta trabajo a partir de los números y la escala que dices, pero si le asignamos valor al hecho de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, que me parece el ejemplo más destacado y avanzado en gobernanza, digamos que podríamos decir que ya empezamos a trabajar, ¿no? Ya estaríamos ahí como en tal vez un 3, 4, pero hay mucho que hacer y mucho que concretar desde el punto de vista de acciones oficiales que sean vinculantes, que venga del Ejecutivo, que idealmente creo que es necesario que el diseño de la política esté acompasado con el proceso legislativo y será muy importante, y aquí dejo, digamos, un mensaje de si no creamos un proceso legislativo integrador que unifique los procesos o iniciativas de ley, mientras sigamos teniendo 40 iniciativas
y cada diputado, cada senador que proponga algo va por su lado con su grupo de actores invitados, vamos a generar solo un caos legislativo. En cambio, si ponemos un borrador y decimos a todos los diputados, diputadas, senadores, cámaras, academias, etcétera, aporta para este proyecto. Y así abrimos una línea donde sea una iniciativa que concentre aportes, críticas, etcétera, y el proceso que sea necesario para desarrollar un solo cuerpo normativo que ya contenga todos los insumos. Así como se dio la recta de discusión en la Unión Europea para crear este reglamento que está por publicarse y luego entrar en vigor, pues se necesita unificar el proceso para que ese hilo legislativo pues tenga congruencia, tenga sentido y sea el mejor, digamos, esfuerzo legislativo colaborativo con todas las partes. Gracias, doctor. No sé si alguien más quisiera solicitar la voz a través del micrófono. Ya se agotaron las preguntas planteadas y los comentarios al momento en el chat y la sección. Entonces, dejamos el micrófono si alguien quiere compartir algo, alguna preocupación, algún caso que quisiera recibir retroalimentación del doctor. Creo que no. Agradecemos a la comunidad de haber participado en esta sesión de Anuy STIC y el Grupo de Seguridad de la Información, con la presencia del doctor Ernesto Ibarra. Y bueno, esperamos sigan con nosotros en el futuro. Maestra Bernoy, ¿algún otro comentario de cierre? No, sería, sí, la verdad, información muy valiosa. Ernesto, te agradezco mucho que nos apoyes con todo este contexto sobre la gobernanza y pues los invitamos a todos los presentes desde la academia a compartir toda esta información. Está nuestro repositorio donde pueden ver las grabaciones. Hemos tocado varios temas en este año, lo que es ética, la parte tecnológica y en este caso la parte regulatoria. Entonces, los invito pues a todos a que podamos hacer estas reflexiones, analizar, concientizar en nuestras comunidades. Y pues no me queda más que agradecerles a todos su asistencia. Por ahí mi compañero Gabriel sigue compartiendo la encuesta. Por favor, es muy valiosa para nosotros. Si pueden entrar y contestarnos la encuesta, se lo vamos a agradecer mucho. Y bueno, por ahí está la invitación del doctor de Ibarra, de sumarse, de apoyar, de que no nada más seamos espectadores o generadores de contenido, sino empujemos todo este tema, ¿no? Pues muchísimas gracias. Si no hay algún otro comentario, agradecemos a todos su asistencia y los invitamos pues a que nos sigan acompañando con otros temas que sean interés en los próximos webinarios del Grupo de Seguridad de la Información. Buenas tardes y un saludo a todos. Gracias. Cerramos grabación, por favor, Julio. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Ernesto.